Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Números, donde hablamos sobre las últimas tendencias que impactan el mundo de negocios. Yo soy Estefany López, periodista de la sección de Economía aquí en el periódico El Vocero. Hoy me encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo de Industria de Alimentos, Manuel Reyes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, gracias por invitarnos, Estefany. Pues mire, sabemos que últimamente hemos visto muchos cambios en las tendencias del consumidor en cuanto a la compra en los supermercados. Por ahí se avecina un evento anual que organiza la organización de MIDA. ¿Qué me puedes decir un poquito sobre los últimos resultados o los datos preliminares de cuánto están comprando los consumidores ahora mismo en los supermercados? Bueno, pues como bien sabes, nosotros hacemos un estudio y analizamos el comportamiento del consumidor todos los años. Es el único estudio que se hace en Puerto Rico de ese tipo, que son entrevistas presenciales de sobre 1.300, llegan a 1.600 este año. Que da realmente el sentir del consumidor. Así que es un instrumento bien sólido y nosotros tenemos un comité de expertos de la industria que además entonces busca data y busca formas de corroborar lo que dice el consumidor. Siendo una encuesta hay un factor de percepción muy grande, así que pues una cosa es lo que dice el consumidor, nosotros tratamos de después validarlo para efectivamente saber si es correcto o es más, se trata más de una percepción. Y este año, para nuestra sorpresa, hubo una reducción en todos los gastos menos en uno de las áreas que se le preguntó en términos numéricos. Y a nosotros nos estuvo extremadamente curioso porque sabemos que ha estado subiendo por la inflación los precios de los artículos. Así que nos dimos a la tarea de validar, y creo que fue en el caso de alimentos, como cuando uno lo mira porcentualmente, creo que era un 5% del año pasado, y eso representaba como unos $18. Así que nos dimos a la tarea de validar, pero ¿será posible que efectivamente estén reduciendo esos gastos? Sí, esa es la pregunta, porque de acuerdo con los datos preliminares que presentaron recientemente, bajó de $382 en promedio en el caso de los alimentos a 363. ¿A qué conclusiones llegó MIDA de los factores que están incidiendo en que en efecto compren menos sabiendo que los precios están más altos? Claro. Y ese precisamente ha sido el debate interno dentro del comité y que lo seguimos analizando para presentar los datos finales el 25. Así que nos estamos y hemos tratado de buscar otra información que de alguna forma nos valide o nos contradiga, ¿verdad? Puede ser un tema de percepción y no necesariamente realidad. Pero al buscar información, una de las cosas que hicimos, vamos entonces a encuestar a los empresarios. Hicimos una encuesta el 28 de mayo donde entrevistamos tanto a los detallistas por un lado y separadamente a los distribuidores. Pero es una encuesta extremadamente representativa porque esta es una industria, ¿verdad?, que no son demasiadas cadenas. O sea, y tuvimos una respuesta de básicamente lo que representa el 80% de las ventas, tanto en ambos canales. Y nos confirma, en el caso de los distribuidores se ve todavía más claramente, ninguno tiene ventas superiores a las que tenía el año pasado en este momento o a la expectativa que tenían. Así que la mayoría, el 100% estaba o igual o peor. En el caso de los detallistas había como un 12% que sí tenían ventas superiores, pero eso te quiere decir que la mayoría está igual o peor también. Así que eso nos da a entender que lo que nos dijo el consumidor era correcto. Entonces buscamos datos de importación. El primer quarter, que es la data que existe, del 2026 versus el 2025, hubo una reducción significativa. Sí, creo que fue como $1 billón casi de reducción. No, exacto, no lo tenemos segmentado, así que no sabemos cuánto de eso es alimentos, pero sí apunta de nuevo en esa dirección. Entonces buscamos otros datos. El consumo de energía eléctrica ha bajado, a pesar de que los precios han subido. Y la venta de autos. Así que hay muchos datos que de alguna forma validan que ¿verdad?, que por ahí es que va la cosa. Entonces nos preguntamos, y en estos días salió el último informe de precios en Estados Unidos con una inflación de sobre 4%. Que es el más alto en los últimos 3 años. Eso es así que todo eso va apuntando en una dirección. Pero entonces a la pregunta de, ¿pero cómo van a gastar menos si las cosas cuestan más? Exacto. ¿Qué le dicen los consumidores? Pues, bueno, más que los consumidores tienen, ¿verdad?, nos dicen que la razón de esto es una perspectiva tanto de su situación
situación personal como la situación económica del país, ¿verdad? Negativa. Y tienen un pesimismo en términos del futuro. El 66% piensa que está peor en términos de la economía, y creo que el 54% piensa que el año que viene van a estar peor que este año. Así que eso denota un pesimismo. Entonces, lo que nos fuimos es buscar explicación para eso. Y encontramos que hay, y esto está estudiado, hay un factor psicológico que crea la incertidumbre y las inflaciones cuando se extienden a largo plazo. Inicialmente, pues la gente empieza a hacer ajustes, empieza a cambiar de marca, empieza a hacer, ¿verdad?, una serie de cosas, etcétera, pero sigue consumiendo, coge más prestado, usa el crédito. Sí. Pero cuando la cosa se extiende, empieza a ajustar su patrón de consumo en cada cosita, y a veces inconscientemente al final del mes termina gastando menos. Porque cada gasto, hacemos iba al supermercado y era liberal y estiraba, daba un ejemplo el otro día en la conferencia de prensa, que estiraban el brazo para coger las galletas o esto o lo otro. Pues de repente cada vez que vas a coger algo lo piensas. Sí, o sea que están también priorizando más esas cosas esenciales que necesitan, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Eso es así, y lo que no es esencial lo están consumiendo de manera consciente, están cautelosos en cada gasto. Y al final, esa cautela permanente ya en la psiquis del consumidor termina o redunda en un potencial, ¿verdad?, gasto menor, que eventualmente se verá con los datos cuando salgan. Desgraciadamente salen muy tardíos los datos oficiales, pero es lo que estamos viendo en este momento, y eso es lo importante de esta herramienta, que nos va adelantando lo que piensa el consumidor y cuál es el comportamiento que debe esperar la industria. Hubo algo bien interesante que se reveló durante la conferencia, ¿verdad?, para hablar sobre los datos preliminares, el consumo de GLP-1 y cómo también eso puede incidir en los patrones de consumo. Me pareció súper interesante porque no se había hablado anteriormente sobre esto. Eso es algo que están percibiendo también los dueños de los supermercados. También, y gracias por mencionarlo, porque debía haber dicho al principio, cuando hablamos de toda la parte económica, que al final no va a ser un solo factor, ¿verdad? Son muchos comportamientos que entonces podrían explicar la reducción en el gasto. Y ese es otro de los que estamos estudiando. El tema de salud, hay mucha más conciencia con el tema de salud, y vamos a tener un componente de wellness y una discusión de wellness. El consumidor nos está diciendo que sí, que efectivamente está buscando salud, y entonces vemos, en estas encuestas se hacen diferentes preguntas y uno va buscando si el consumidor es consistente en lo que nos está diciendo. Entonces, otra pregunta que apunta en esa dirección, pero que no tenía nada que ver, era cuáles son los factores para elegir una tienda. Y de repente vemos que la variedad de frutas y vegetales subió enormemente al seleccionar la tienda. Así que eso apunta a que el tema de salud es importante. Entonces, lo otro es que se ha estado estudiando en Estados Unidos, y es la primera vez que lo incluimos en nuestro análisis, que la moda o la tendencia de usar estos medicamentos GLP, que se conocen como GLP-1, para ¿verdad?, bajar de peso o atender a otro tipo de cosas, termina reduciendo el consumo ¿verdad?, total y tal vez también es una razón para no estirar el brazo, como estábamos hablando así que efectivamente es así. En Estados Unidos creo que se está identificando que es como un 12% la gente que está ¿verdad?, que está usando ese tipo de producto. En la muestra que nosotros hicimos es un 8%, y veremos a ver, ¿verdad?, si el año que viene crece, pero eso aparenta ser, y en Estados Unidos está mucho más estudiado en detalle, pero ya hay muchos indicios de que eso entonces redunda en un menor consumo en el caso de alimentos y de nuestra industria. Pero en la parte ¿verdad?, de la calidad, yo creo que es bien importante, y yo lo vivo. Yo soy una que a veces decido ir a un supermercado que tal vez es un poquito más caro, pero siempre encuentro lo que estoy buscando, o estoy segura de que voy a encontrar ese producto que estoy buscando, o sé que va a ser fresco. No hay nada peor que ir a un supermercado buscando algo y que de momento no lo tengan. Así que sí, se está viendo esa tendencia. Recientemente también quería hablar sobre los conflictos geopolíticos. Sé que se tocó un poco durante la conferencia de prensa recientemente. Hace poco Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. Sabemos que ha tenido un impacto bien grande en la gasolina, pero ¿cómo ha sido en el caso de los alimentos? ¿También ha tenido algún impacto? Definitivo, los alimentos en Puerto Rico son importados en la inmensa mayoría, y requieren y tienen un componente importante de transporte. No solamente el marítimo, y ahí, ¿verdad?, estamos en otro tema de cabotaje y todo ese tipo de cosas, pero de todas formas hay un costo de transporte marítimo, pero también hay un costo de transporte terrestre importante. El diésel es de las cosas que más caras está
en los Estados Unidos, y eso está afectando el costo de transportar la mercancía a la isla y por lo tanto el precio de los artículos. Y lo otro es que los alimentos requieren refrigeración en muchos casos y el costo de energía también se afecta con esa situación. Y quizás en última instancia, relacionado todo, ¿verdad? Vemos como hay una consistencia en todo lo que está pasando y una cosa valida a la otra. El consumidor también entonces está gastando más en gasolina, así que de su presupuesto se le está yendo más a eso. Están destinando más dinero a otras partidas. Así que eso es parte. Y lo otro, en términos de la guerra, es que genera una enorme incertidumbre que entonces cambia el patrón de consumo, ¿verdad? La gente cuando no sabe lo que va a pasar, no sabe si el mes que viene van a estar las cosas más caras, si va a haber empleo, si va a haber guerra. Llevamos ya desde febrero y unos días dicen que paró y otros días dicen que empezó y otros días dicen que paró y que vamos a un acuerdo y que no. Todo eso genera mucha incertidumbre en el consumidor y es parte de la explicación de ese cambio de patrón de consumo. Y no te olvides de los aranceles. ¿Verdad? En estos días estaba leyendo una cosa que aquí en Puerto Rico no se ha discutido suficiente, es que el impacto de los aranceles, que salió también un estudio del Instituto de Estadística reflejando que había sido bien significativo en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, pero no fue tanto porque muchos de los artículos que nosotros importamos, en el caso de alimentos, se importan, por ejemplo, de México y Canadá. Y eso estaba dentro de un acuerdo que firmó Trump en el primer término, así que a muchos de esos artículos no le aplicaban los aranceles nuevos que él había puesto. Pues ese acuerdo se vence ahora en verano. Sí, vamos a hablar de eso. ¿Qué se está discutiendo en la palestra pública sobre eso? ¿Hay algún tipo de movimiento? Más allá de nosotros estar conscientes de que es así, que el impacto de los aranceles estuvo de alguna forma amortiguado por la existencia de ese tratado y que el tratado se vencía. No habíamos escuchado muchas noticias hasta recientemente que salió, estuve leyendo unos artículos que están hablando de expresiones del presidente de que no necesariamente va a renovar el acuerdo. Yo no sé, no sabemos, y con este presidente, pues, uno no sabe qué esperar, si efectivamente va a ser así o no, pero por lo menos se ha expresado con esa... de esa forma, de que no tiene interés en renovarlo. ¿Qué va a suceder? Y es su acuerdo, ese acuerdo lo firmó él, así que uno esperaría que por lo menos lo sostenga, lo mantenga. Pero ya a veces son estrategias de negociación, ¿verdad? Con él no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero es algo que Puerto Rico tiene que estar muy atento porque el impacto de los aranceles se amortiguó bastante por el hecho de que no afectó aquellos artículos que estaban dentro del Tratado de Norteamérica que él había firmado en su primer ¿Se sabe término. cuál pudiera ser el impacto de no renovar ese acuerdo? No, ¿verdad? Nosotros por lo menos no hemos hecho un análisis de impacto en el caso de Puerto Rico. No sé si hay algún dato, algún estudio oficial en términos de Norteamérica, ¿verdad? De los tres países que eran componentes de ese tratado. Así que es algo que hay que estar observando, que aquí se discute poco y que podría tener nos podría afectar significativamente. ¿Y eso impactaría más allá también de la industria de alimentos, sino en general? Sí, o sea, de todo lo que traigamos, o sea, yo sé que ahora mismo no he hecho el research que otras cosas se traen de Canadá o de México. Yo sé que de Canadá se traen las papas, yo sé que de México se trae, ¿verdad?, de todo, de bebidas alcohólicas, aguacates, ¿verdad?, frutas y vegetales. Así que, pero ¿qué otros artículos? Pues no te sé decir. Creo que Estados Unidos importa mucho madera de Canadá, así que, pero no te sé decir, ¿verdad?, cuál va a ser ese impacto. Sí te puedo decir que en el caso de alimentos hay mucha importación de México y en el caso de las papas en particular de Canadá, y eso pues se podría ver afectado. Y es el 30 de junio que vence. Pues mira, no sé la fecha en específico, pero es en verano. Sí, es ahora en verano, es en junio o en julio. Sí, pues hay que estar pendiente de eso. Otra cosa que quería preguntarle, ¿verdad? Sabemos que todos estos factores están incidiendo, como usted bien menciona, en la confianza del consumidor, y de hecho en Puerto Rico se mide la confianza del consumidor. Hay una firma de economistas que lo hace y los últimos meses han demostrado que la confianza ha bajado significativamente a la par con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Así que un poco también valida lo que estábamos hablando anteriormente, de que hay muchas cosas allá afuera que se están hablando que están impactando sobre eso. Recientemente se estaba hablando sobre la posibilidad
o una petición para eliminar lo que sería el IBU, alimentos preparados. ¿Cuál es la postura de MIDA en cuanto a eso? Porque sería específicamente para, por ejemplo, restaurantes y tal vez algunos supermercados que también vendan comidas preparadas. Sí, nosotros no tenemos objeción a esa propuesta, en principio. Nosotros entendemos que, aparte de que tenemos socios que venden comida preparada, aunque nosotros nos dedicamos a los supermercados, o representamos principalmente a los supermercados, pero todo lo que beneficia al consumidor en última instancia nos beneficia a todos, ¿no? Y nos beneficia a nosotros también. Así que Puerto Rico tiene uno de los impuestos al consumo más altos de los Estados Unidos, entiendo yo que es el más alto por mucho. Así que es un área que se tiene que atender. Nosotros preferiríamos que en lugar de estar, porque o sea, en estos días también se aprobó algo, por ejemplo, para el impuesto de inventario para los medicamentos solamente, etcétera, que no viviésemos en un mundo de excepciones, sino que, por ejemplo, se baje el IVU para todo, y cosas así, ¿verdad? Eso entendemos que es una idea, ¿verdad?, más general para beneficiar al consumidor. Pero en eso en particular, los restaurantes se han visto bien afectados por toda la situación económica, los precios, ¿verdad?, el costo de servicio, el costo energético, etcétera, etcétera. Así que no tenemos objeción. Sí, estamos todos en el mismo barco casi. Exacto. Así que pues nos parece, ¿verdad?, una idea razonable. Claro. Por último, sobre otro tema que recientemente usted habló con otro de nuestros reporteros sobre esto, el secretario de DACO confirmó que les habían llegado algunas denuncias referente, ¿verdad?, algunas prácticas tal vez irregulares en cuanto al manejo de los alimentos, aunque nos confirmó que no se han encontrado incumplimientos. ¿Qué me puede decir sobre eso? ¿Habían escuchado de algunas cosas que estaban saliendo en las redes sociales sobre esta situación? Pues mira, las redes sociales son un arma de doble filo. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, y por eso es importante, ¿verdad? Y les recomendaría a los que nos están viendo que realmente se dejen llevar por los medios formales, que de alguna forma tienen una rigurosidad de dónde sacan la información, ¿verdad? Y tienen unos deberes y una ética, ¿verdad?, una ética de prensa. Así que eso es lo primero. Nosotros, en el caso ¿verdad?, de nuestros socios, y por lo que conocemos de ellos, y haciendo un caveat inicial que te lo hice cuando hablamos de esto hace unos días, nosotros somos y recomendamos el cumplimiento estricto de la ley. Nosotros no vamos a defender a alguien que viole la ley. Así que eso para estipularlo. Pero conociendo a la industria, dudamos enormemente que comercios bien establecidos, sobre todo esas marcas, esas empresas que todos conocemos y que todos ustedes conocen de la industria, se cuidan mucho. Porque pierde un consumidor, ese consumidor no vuelve. Tú lo mencionabas ahorita con el tema incluso de los faltantes o de la falta de frescura, el consumidor no vuelve. Así que no ganan nada, todo lo contrario, pierden al tomar ese tipo de medidas. Así que eso por un lado. Por otro, no hay evidencia. Y es una industria altamente regulada, no solamente por el DACO, por otro tipo de agencias. Y la gente que maneja los productos frescos tienen que pasar por unos procesos educativos que se requieren tanto por agencias locales como por agencias federales. Así que hay un proceso educativo que está diseñado para evitar. Claro, eso no quiere decir que no ocurran errores. Claro, estamos hablando de que un supermercado promedio puede tener 30,000, lo que llaman SKUs, que es básicamente 30,000 tipos de productos. Así que es un negocio complicado de manejar, y eso entonces se agrava con el hecho de que no existen unos estándares en términos de fecha, ni unos requisitos legales estándar para tener una fecha. Entonces, el supermercado no es el que establece las fechas de la inmensa mayoría de los productos que vende, lo establece el manufacturero. Así que no tiene control de eso. Entonces empiezas no, pues este artículo el manufacturero decidió que sea un sell by, que es que se debe vender hasta esta fecha. Eso no quiere decir que el producto esté malo al otro día. Es que simplemente el manufacturero decidió eso. Hay otros que dicen best buy. Así que ese ni siquiera dice. Y entonces hay una serie de fechas que confunden tanto al consumidor como al propio DACO, como a los propios comerciantes, y eso termina
provocando otro problema, que para evitar multas y para evitar molestar al consumidor, lo que ocurre es al revés de lo que de alguna forma están acusando. Los comerciantes se protegen tanto que terminan desperdiciando mucho producto que no necesariamente está malo. Para evitar ese tipo de situaciones. Y entonces tú tienes agencias federales, no en el caso local, pero agencias federales que están tratando de evitar eso y de reversar eso con campañas educativas diciendo, mira, es porque diga sell by, no quiere decir que el producto esté malo. Y tratando de evitar ese desperdicio que en última instancia lo pagamos todos, resulta en un aumento en costo. Así que es un tema complicado, pero al punto del tema de las redes sociales no hemos visto ¿verdad? Documentación o casos, ¿verdad? Que hayan llegado a formales, salvo a lo mejor alguna excepción bien particular. Ciertamente no es una práctica generalizada y los comerciantes se van con el cuchillo en la mano tratando de traer a ese consumidor que no se vaya al competidor, no se van a arriesgar. ¿Cuál sería exactamente la manera más adecuada para el consumidor, por ejemplo, si encuentra algo extraño? ¿Qué pasos debería seguir para, ¿verdad?, comunicarlo y evitar que pues llegue a las redes sociales y la gente pues se ponga, ya tú sabes? Bueno, preguntar, ¿verdad? Y llamar la atención al supermercado, al empleado del supermercado, al gerente, si tuviese alguna duda. Estoy seguro que con mucho gusto lo van a atender y le van a dar productos alternativos. Igual, el consumidor es el que tiene el poder tanto de seleccionar el tipo de comercio, si ese comercio pues no le agrada o no le gusta o entiende que de alguna forma está haciendo pues no auspicie ¿verdad? ese comercio. Y si lo auspicia, lo bueno de los supermercados es que es el sitio donde más alternativas hay. Yo soy uno que a mí me frustra estar en un sitio y que hayan 20 cosas, porque es que me vuelvo loco de cuál de las 20 es la que debo coger. Yo preferiría que hubiesen 2, quizás, 1. Así que, pero en el supermercado hay muchas alternativas, productos sustitutos. ¿Verdad? Si este corte de carne no te gusta, va a haber 20 otros, va a haber productos congelados, va a haber productos frescos, va a haber productos enlatados, va a haber diferentes marcas, hay muchas alternativas. Usted no tiene por qué llevarse algo que de alguna forma entienda que pueda estar mal o pueda estar alterado. El supermercado va a tener alternativas que le van a asegurar eso. Pero si tiene duda, pregunte. Bueno, Manuel, se nos acaba el tiempo. Antes de cerrar, ¿cuándo exactamente es que van a estar presentando los resultados completos, ¿verdad?, de Radiografía 2026? El 25 de junio en el Centro de Convenciones te esperamos por allí y vamos a estar discutiendo a mucha más profundidad el comportamiento del consumidor y tenemos, ¿verdad? Yo creo que quizás lo más importante de este evento es que es un evento que se ha fortalecido y solidificado como el más grande en el Caribe de la industria de alimentos. Es la convención más grande que se hace en Puerto Rico de su tipo. Este año es más grande que nunca y además se ha internacionalizado, que representa desarrollo económico para el país y nos pone en el mapa. Tenemos 6 países, a pesar de todo este lío también del presidente, de los aranceles y de las visas. Lo hemos logrado, ¿verdad?, tener esa representación internacional. Viene la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Vamos a tener a oradores internacionales. Phil Lemper, que se conoce como el Supermarket Guru a nivel de Estados Unidos y a nivel de América. Así que es un evento que aporta mucho al desarrollo económico de la industria y del país. Bueno, pues vamos a estar pendientes a eso y nosotros vamos a estar allí, ¿verdad?, reportando sobre los resultados finales. Para este y más temas sobre temas de economía, pues pueden pasar por la página del vocero.com en la sección de Economía y Finanzas. Gracias mil por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme.